Había una vez un pequeño pueblo llamado Blackwood. Este remoto y aislado lugar parecía tranquilo y apacible durante el día, pero al caer la noche, una oscura presencia emergía de las sombras. Los residentes del pueblo susurraban sobre un sanguinario asesino que acechaba en los bosques circundantes. El asesino, conocido como el carnicero de Blackwood, era una figura enigmática envuelta en una capa negra y portaba un hacha oxidada. Se decía que su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca, lo que le confería una apariencia aún más aterradora. Durante décadas, los habitantes del pueblo habían sido víctimas de sus sangrientos ataques. La leyenda decía que el carnicero era en realidad el espíritu vengativo de un leñador que había sido brutalmente asesinado en los bosques de Blackwood hace muchos años. Se decía que su alma atormentada había regresado para cobrar venganza contra todos aquellos que se aventuraran en su territorio. A medida que las historias sobre el carnicero se propagaban, el miedo se apoderaba de Blackwood. Los residentes se encerraban en sus hogares al anochecer, temerosos de encontrarse cara a cara con la aterradora figura. Se estableció un toque de queda y las calles quedaron desiertas por la noche. Sin embargo, a pesar de todas las precauciones, las desapariciones continuaban. Los cuerpos mutilados de las víctimas aparecían en los rincones más oscuros del bosque, dejando a los habitantes de Blackwood con un sentimiento de impotencia y terror. Un grupo de valientes decidieron enfrentarse al carnicero y poner fin a su reinado de terror. Se adentraron en los bosques, armados con palos y linternas, dispuestos a desafiar a la oscuridad. Pero uno a uno, fueron cayendo víctimas del asesino despiadado. A medida que el número de desaparecidos aumentaba, la desesperación se apoderaba del pueblo. Las autoridades locales estaban desconcertadas y no sabían cómo detener al carnicero. Algunos incluso comenzaron a cuestionar si realmente se trataba de un ser humano o de algo mucho más siniestro. Hasta el día de hoy, la leyenda del carnicero de Blackwood perdura. El pueblo sigue siendo un lugar embrujado, donde los susurros de las víctimas pasadas se entrelazan con el viento nocturno. Los habitantes actuales viven en constante temor, siempre mirando por encima de sus hombros, sabiendo que en cualquier momento podrían convertirse en la siguiente víctima del carnicero. Y así, la historia del carnicero de Blackwood se ha convertido en un macabro cuento de advertencia. Un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos y aparentemente seguros, puede acechar el mal más oscuro y sanguinario. A medida que los años pasaban, Blackwood se convirtió en un lugar abandonado y maldito. Los rumores sobre el carnicero se extendieron más allá de las fronteras del pueblo, atrayendo la atención de aquellos que buscaban emociones fuertes y desafíos mortales. Un grupo de investigadores paranormales decidió adentrarse en el terrorífico bosque de Blackwood para descubrir la verdad detrás de la leyenda del carnicero. Equipados con cámaras, grabadoras y su valentía, se adentraron en los oscuros senderos donde nadie más se atrevía a aventurarse. A medida que avanzaban entre los árboles retorcidos y la maleza espesa, las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Los murmullos inquietantes se mezclaban con el viento y el crujir de las ramas, creando una atmósfera de puro horror. De repente, un miembro del equipo desapareció sin dejar rastro. Los gritos llenaron el aire cuando los demás corrieron en su busca, pero solo encontraron su cámara abandonada en el suelo, capturando imágenes borrosas y distorsionadas. Era como si el carnicero hubiera decidido enviar un mensaje a los intrusos que osaban desafiarlo. El equipo restante se vio acosado por una serie de eventos escalofriantes. Las sombras se retorcían y se movían a su alrededor, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. El sonido de un hacha cortando el aire resonaba en la distancia, enviando escalofríos por sus espaldas. Mientras luchaban por mantener la cordura, uno por uno, los miembros del equipo fueron cayendo ante el carnicero. Algunos fueron encontrados sin vida, brutalmente mutilados, mientras que otros simplemente desaparecieron en la oscuridad del bosque. Finalmente, solo quedaba un investigador paranormal. Con el corazón lleno de temor pero decidido a descubrir la verdad, se adentró aún más en los dominios del carnicero. Encontró una cabaña abandonada oculta entre los árboles, un lugar que parecía ser el centro de operaciones del sanguinario asesino. Dentro de la cabaña, descubrió un antiguo diario que revelaba la historia del carnicero. El leñador cuyo espíritu había sido corrompido por la venganza, había sido asesinado injustamente por un grupo de residentes del pueblo. Su muerte había desatado una maldición que lo había convertido en el monstruo que aterrorizaba Blackwood. El investigador comprendió que la única forma de liberar al pueblo de la influencia del carnicero era encontrar su cuerpo y darle un entierro apropiado. Con valentía y determinación, se aventuró aún más en el bosque, siguiendo las pistas y enfrentando innumerables peligros. Finalmente, después de una ardua búsqueda, encontró el cuerpo del leñador en una tumba improvisada en lo profundo de los bosques.
realizó un ritual sagrado para liberar su alma atormentada y poner fin a la maldición. Con el último suspiro del espíritu liberado, el bosque de Blackwood se sumió en un silencio sepulcral. El carnicero desapareció, llevándose consigo el terror que había plagado el pueblo durante tantos años. Desde aquel día, Blackwood se transformó lentamente, volviendo a ser un lugar pacífico. Sin embargo, los residentes nunca olvidarían las horribles pesadillas que habían vivido. La historia del carnicero se convirtió en una advertencia sombría para aquellos que se aventuraran en los bosques oscuros y desconocidos. A pesar de que el carnicero de Blackwood había sido derrotado y la maldición había sido levantada, el pueblo nunca recuperó por completo su tranquilidad. Las cicatrices dejadas por los horrores vividos no se borraron fácilmente de la memoria de los supervivientes. Las autoridades locales decidieron mantener en secreto la verdadera historia del carnicero, temerosas de que la fama del pueblo como lugar maldito pudiera ahuyentar a los turistas y afectar la economía local. Sin embargo, los rumores persistieron y algunos visitantes curiosos se aventuraron a explorar el sombrío pasado de Blackwood. A medida que las noticias sobre la leyenda del carnicero se extendían, el turismo oscuro comenzó a florecer. Los aficionados a lo paranormal y los buscadores de emociones fuertes llegaban a Blackwood en busca de experiencias escalofriantes y encuentros con lo sobrenatural. Se organizaron visitas guiadas por los lugares más terroríficos del pueblo, incluyendo la cabaña abandonada donde se decía que el carnicero había planeado sus sangrientos actos. Los guías relataban las historias de terror con entusiasmo, alimentando el morbo de los visitantes y manteniendo vivo el legendario carnicero. Sin embargo, algunos de los turistas más imprudentes y valientes decidieron aventurarse por su cuenta en busca de pruebas concretas de la existencia del carnicero. Armados con cámaras y equipos de grabación, se adentraron en los oscuros bosques que alguna vez fueron el dominio del asesino. A medida que exploraban los terrenos, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Escuchaban risas macabras que resonaban entre los árboles, sombras que se movían rápidamente a su alrededor y susurros inquietantes que parecían susurrar sus nombres. La sensación de ser observados se volvió abrumadora. Uno tras otro, los audaces exploradores desaparecieron sin dejar rastro, convirtiéndose en víctimas de la presencia maligna que todavía acechaba en los rincones oscuros de Blackwood. Sus cámaras y grabadoras fueron encontradas posteriormente, llenas de imágenes y sonidos distorsionados que desafiaban toda explicación racional. Aunque los investigadores paranormales y los expertos en lo oculto intentaron desalentar a los curiosos, el atractivo irresistible del misterio del carnicero continuó atrayendo a más y más intrépidos aventureros. Blackwood se convirtió en un imán para aquellos sedientos de emociones fuertes y dispuestos a arriesgar sus vidas por una experiencia única. El pueblo, ahora conocido como el epicentro del terror y la oscuridad, se convirtió en un lugar de peregrinación para los amantes del horror. Las historias del carnicero de Blackwood se difundieron por todo el mundo, atrayendo a turistas de todas partes que buscaban vivir la experiencia de caminar por los mismos senderos que una vez habían sido testigos de horrores inimaginables. Y así, Blackwood se convirtió en un eterno escenario de pesadilla, donde la leyenda del carnicero persistía en los corazones y las mentes de aquellos que se atrevían a adentrarse en su dominio. El pueblo, una vez olvidado y en ruinas, renació como un lugar sombrío y aterrador, donde el horror y la realidad se entrelazaban en una danza macabra que nunca parecía tener fin. A medida que el turismo oscuro se apoderaba de Blackwood, el pueblo se hundía más y más en la oscuridad. Los visitantes llegaban en masa, ávidos de emociones sádicas y dispuestos a desafiar a la leyenda del carnicero. Pero lo que encontraron fue mucho peor de lo que esperaban. Con cada grupo de turistas que se aventuraba en el bosque, la presencia del carnicero se hacía más fuerte. La maldad que había sido liberada tiempo atrás se nutría de la intrusión y el morbo de los visitantes, alimentándose de su miedo y desesperación. Los rumores de desapariciones y muertes comenzaron a extenderse nuevamente, pero esta vez eran reales. Los cuerpos mutilados de los turistas eran encontrados en los rincones más oscuros del bosque, sus gritos de agonía resonaban en el aire mientras el carnicero se deleitaba con su macabra cosecha. El pueblo de Blackwood se convirtió en una trampa mortal, una pesadilla sin fin para aquellos que se aventuraban en busca de emociones extremas. Las autoridades locales, superadas por la situación, se vieron obligadas a cerrar las puertas de Blackwood, pero ya era demasiado tarde. El mal del carnicero se extendió más allá de los límites del pueblo. Las personas que habían visitado Blackwood comenzaron a experimentar extraños cambios en su comportamiento. Pesadillas constantes, visiones aterradoras y una sed de sangre insaciable se apoderaron de ellos. La influencia del carnicero se había extendido como una plaga, corrompiendo todo a su paso. Pronto, Blackwood se convirtió en un lugar maldito que nadie se atrevía a mencionar en voz alta.
Los bosques que alguna vez fueron hermosos y serenos se transformaron en un lugar de pesadilla, donde las sombras retorcidas y las risas siniestras llenaban el aire. La leyenda del carnicero de Blackwood se convirtió en una advertencia aterradora para el resto del mundo. El nombre del pueblo se mencionaba en susurros, como si pronunciarlo en voz alta pudiera convocar al mal que lo habitaba. Y así, Blackwood quedó atrapado en un ciclo interminable de horror y sufrimiento. El carnicero y su maldición se convirtieron en una fuerza imparable, extendiéndose a través de los bosques oscuros y contaminando todo lo que tocaban. El pueblo y sus habitantes quedaron condenados a vivir en una eterna pesadilla, atormentados por el espíritu vengativo del carnicero. Hasta el día de hoy, Blackwood permanece como un recordatorio macabro de los peligros ocultos en lo más profundo de la oscuridad. Su historia se ha convertido en una advertencia escalofriante para aquellos que se atreven a desafiar los límites de lo desconocido.